Lo abandonaron bajo la nieve para que muriera, aterrados por las extrañas marcas que cubrían su piel. 7 años después, aquellas mismas manchas harían florecer la tierra árida con solo tocarla, revelando el don que todos habían temido. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las profundidades del bosque de Sierra Madre Occidental, donde el aire de la mañana se mezclaba con la niebla y los pinos susurraban secretos ancestrales, un llanto débil rompió el silencio. Era el invierno de 1876 y la región de Sonora, México, despertaba bajo un manto frío que hacía crujir las ramas y estremecerse hasta al más valiente cazador. El llanto apenas se distinguía del viento, tan frágil como la vida que lo emitía. Manuel Gutiérrez observaba desde la distancia, con el corazón partido y las manos temblorosas. A sus pies había dejado un pequeño bulto envuelto en una manta desgastada, dentro del cual su hijo recién nacido luchaba contra el frío. Su esposa, Dolores, había insistido en que no había otra opción. Las extrañas marcas que cubrían el cuerpo del bebé, según el curandero del pueblo de San Miguel de Horcasitas, eran señal de una enfermedad maldita que traería desgracia a toda la familia. Es un castigo divino, había sentenciado el viejo Santiago, haciendo la señal de la cruz mientras examinaba al pequeño. Esas manchas oscuras son la marca del mal. Si lo mantienen, la enfermedad se extenderá a todos ustedes y después al pueblo entero. Manuel, hombre de fe pero también de corazón, había dudado. ¿Cómo podría aquel ser indefenso, sangre de su sangre, convertirse en una amenaza? Pero el miedo se había apoderado de Dolores, quien tras el difícil parto yacía débil y aterrorizada en su cama. «No puedo mirarlo sin sentir que la muerte nos acecha», había sollozado ella. «Si realmente lo amas, debes alejarlo de nosotros. Es la voluntad de Dios». Y así, con el alma desgarrada, Manuel había caminado durante horas hasta lo más profundo del bosque, donde los lobos y el clima terminarían lo que el miedo había comenzado. Al depositar a su hijo sobre un lecho de hojas secas, las lágrimas le quemaban las mejillas. Se había arrodillado un momento, susurrando una plegaria incoherente, mitad perdón, mitad despedida. «Que Dios me perdone», murmuró antes de darse la vuelta, incapaz de mirar atrás mientras el llanto de su hijo se hacía más débil con cada paso que daba. Pero el bosque tenía otros planes para aquella criatura abandonada. A pocos kilómetros de allí, Ixtlán, un guerrero yaqui que había salido a cazar al amanecer, detuvo su marcha al escuchar lo que le pareció un gemido animal. Su instinto, afilado por años de caza y supervivencia, le hizo cambiar de dirección. Ixtlán avanzó entre los matorrales con la cautela del puma, siguiendo aquel sonido que poco a poco reconoció como el llanto de un niño. Su corazón se aceleró. En sus 45 años de vida había visto muchas cosas crueles, pero nunca comprendería el abandono de una criatura inocente. Al apartar unas ramas, lo vio. Un pequeño bulto que se agitaba débilmente sobre un lecho improvisado de hojas. Se acercó con pasos silenciosos y se agachó para observar mejor. El bebé, con el rostro enrojecido por el llanto y el frío, tenía la piel cubierta de extrañas manchas oscuras que contrastaban con su tez pálida. Ixtlán entendió de inmediato. No era la primera vez que veía aquellas marcas. En su pueblo había conocido a ancianos que las portaban sin que jamás hubieran causado mal alguno. Eran simplemente marcas de nacimiento, no diferentes de las que él mismo tenía en la espalda. «Pequeño guerrero», murmuró en su lengua materna mientras extendía una mano callosa hacia el niño. «Tu familia te teme sin razón». El bebé dejó de llorar al sentir el contacto cálido.
Sus ojos, hinchados por el llanto, se abrieron por un instante y se fijaron en el rostro curtido del guerrero. Ixtlán sintió que algo se agitaba en su interior, un sentimiento que creía perdido desde la muerte de su esposa e hijo durante una epidemia años atrás. Con delicadeza, tomó al niño entre sus brazos y lo acercó a su pecho. Desató la manta de piel que llevaba sobre los hombros y envolvió al bebé, protegiéndolo del frío. «Los hombres temen lo que no comprenden», le dijo suavemente. «Pero tú y yo sabemos la verdad. ¿No es así, pequeño?». El sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, bañando el bosque con una luz dorada que parecía bendecir aquella inesperada unión. El camino de regreso a la aldea yaqui parecía más largo de lo habitual. Ixtlán avanzaba con pasos medidos, protegiendo al pequeño del viento que se había intensificado. El niño dormía ahora, vencido por el agotamiento después de haber luchado contra un destino que pretendía negarlo. De vez en cuando, Ixtlán bajaba la mirada para asegurarse de que la criatura seguía respirando, temiendo que la frágil vida se le escapara entre los dedos como agua de río. Al descender por una ladera cubierta de vegetación, Ixtlán se detuvo un momento. A lo lejos, divisó el humo de las fogatas de su aldea, Huibiris, un pequeño asentamiento a orillas del río Yaqui, donde su gente había resistido por generaciones. No había pensado realmente en qué diría al llegar. Los yaquis eran protectores con los suyos, pero cautelosos con los extraños. Y aunque el pequeño era solo un bebé, su origen podría despertar recelos entre los ancianos. «Tendremos que ser convincentes, pequeño», murmuró, más para sí mismo que para el niño dormido. Mientras reanudaba su marcha, los recuerdos lo asaltaron sin previo aviso. Imágenes de Alitzel, su esposa, tejiendo una cuna para el hijo que esperaban. La sonrisa tranquila de ella mientras cantaba canciones de cuna en anticipación. Y luego, el vacío. La enfermedad que había arrasado la aldea 6 años atrás, llevándoselos a ambos y dejándolo con nada más que sus manos vacías y un corazón que se había cerrado como un puño. No había vuelto a pensar en tener familia. Se había convertido en un solitario, respetado por su habilidad en la caza y temido en combate, pero siempre manteniendo a todos a una distancia prudente. Era como si llevara un muro invisible alrededor del alma. Y ahora, este pequeño ser lo había atravesado sin esfuerzo. Al llegar a las primeras chozas, un grupo de niños detuvo sus juegos para observarlo con curiosidad. No era habitual que Ixtlán regresara de cazar tan temprano y menos aún con un bulto extraño en los brazos. «Ixtlán trae algo», gritó uno de ellos corriendo hacia el centro de la aldea para dar aviso. Pronto se vio rodeado de rostros inquisitivos. Malinali, la curandera de la aldea, fue la primera en acercarse. Su expresión cambió de curiosidad a sorpresa al distinguir lo que Ixtlán llevaba con tanto cuidado. «¿Un niño?», preguntó, entrecerrando los ojos, arrugados por el tiempo y la sabiduría. «¿De dónde has sacado un niño blanco, Ixtlán?». El guerrero sostuvo la mirada de la anciana. Había respeto entre ellos, pero también desconfianza desde que él se había opuesto a algunos de los antiguos rituales que ella defendía. «Lo encontré en el bosque, abandonado», respondió con calma. «Tiene marcas en la piel que sus padres han confundido con enfermedad». Malinali extendió los brazos. «Déjame ver al pequeño». Ixtlán dudó un instante, pero sabía que necesitaría la aprobación de la curandera si quería que el niño fuera aceptado en la tribu. Con cuidado, depositó al bebé en los brazos experimentados de la mujer. La anciana desenvolvió parcialmente las mantas y examinó al niño con ojo crítico. Las manchas, de un tono oscuro casi como la corteza de los árboles, se extendían por su pequeño pecho y brazos. El bebé despertó durante el examen y, para sorpresa de todos, no lloró.
Sus ojos oscuros recorrieron los rostros que lo observaban con una curiosidad impropia de su edad. «¿Ves? No está enfermo», insistió Ixtlán. Malinali pasó sus dedos arrugados por las marcas con delicadeza. «No, no está enfermo», confirmó finalmente. «Pero tampoco es cualquier niño». Su voz adoptó un tono solemne que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. «Estas marcas son un mensaje del Gran Espíritu. Este niño ha sido señalado para algo importante». Un murmullo recorrió la pequeña multitud. Ixtlán observó cómo la expresión de los rostros a su alrededor cambiaba del recelo a la admiración. Era irónico, pensó, que las mismas marcas que habían provocado su abandono ahora le garantizaran un lugar entre los yaquis. «¿Qué piensas hacer con él, Ixtlán?», preguntó Tonatiuh, uno de los ancianos del consejo, acercándose con paso lento pero firme. Ixtlán no había planeado una respuesta, pero las palabras brotaron de su boca con una certeza que lo sorprendió a él mismo. «Lo criaré como mi hijo». Un silencio profundo siguió a las palabras de Ixtlán. Los ojos de Tonatiuh, sabios y gastados por los años, se entrecerraron evaluando al guerrero. El anciano llevaba el peso de las decisiones del consejo y su opinión era respetada por todos. «¿Has pensado en lo que eso significa, Ixtlán?», preguntó finalmente. «Un niño no es un arco que puedes colgar de la pared cuando te cansas de usarlo. No es una presa que puedes cazar y luego olvidar». Ixtlán mantuvo la mirada firme. «He enterrado a un hijo que nunca llegó a respirar. Sé lo que significa la vida y la muerte». Tonatiuh asintió lentamente, reconociendo el dolor que aún habitaba en el corazón del guerrero. Se acercó al bebé que Malinali sostenía y observó las marcas en su piel con interés. Sus dedos, nudosos como raíces viejas, rozaron suavemente el pecho del pequeño. «Necesitará un nombre», dijo finalmente. «Un nombre que honre tanto su origen como su destino». «Se llamará Yaretsi», intervino Malinali antes de que Ixtlán pudiera responder. «Siempre serás amado, porque este niño, abandonado por quienes debieron amarlo, encontró el amor donde menos lo esperaba». Ixtlán sintió que algo se aflojaba en su pecho. Yaretsi. El nombre resonaba como una promesa. «Yaretsi», repitió probando el sonido en su boca. El niño, como si reconociera su nuevo nombre, fijó sus ojos oscuros en él. «Mi hijo Yaretsi». Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Las mujeres de la aldea, primero cautelosas, pronto se vieron conquistadas por los grandes ojos del pequeño y sus intentos de sonrisa. Tejieron mantas suaves para él, prepararon papillas de maíz y cactus tierno y enseñaron a Ixtlán, guerrero experimentado pero padre novato, cómo sostener correctamente al bebé, cómo bañarlo sin que se asustara, cómo entender sus llantos. Nayeli, una joven madre que había perdido a su bebé durante el parto meses atrás, se ofreció a amamantarlo. La leche aún acudía a sus pechos como un doloroso recordatorio de lo que había perdido, y en Yaretsi encontró un consuelo inesperado. «Tu hijo es fuerte», le dijo a Ixtlán una tarde mientras el bebé se alimentaba con avidez. «Tiene hambre de vida». Ixtlán, sentado a la entrada de su choza, tallaba una pequeña figura de madera. Sus manos, acostumbradas a la dureza del arco y la lanza, aprendían ahora a ser suaves con la navaja, creando formas que pudieran deleitar a un niño. «Todos tenemos hambre de algo», respondió sin levantar la vista. «Yo tenía hambre de propósito». Nayeli observó al guerrero con una mezcla de compasión y curiosidad. Era un hombre de pocas palabras, temido por muchos, respetado por todos. Verlo inclinado sobre un trozo de madera, creando un juguete para un bebé que no llevaba su sangre, era una visión que desafiaba todo lo que sabían de él. «El Gran Espíritu trabaja de formas misteriosas», comentó ella acariciando la cabeza de Yaretsi.
Te ha dado un hijo sin que tuvieras que tomar mujer. Ixtlán levantó la mirada, una leve sonrisa curvando la comisura de sus labios. Y te ha dado un hijo sin el dolor de criarlo sola. Las palabras flotaron entre ellos como una posibilidad no expresada. Nayeli bajó los ojos hacia Yaretsi, pensativa. No era inusual en la tribu que personas que habían sufrido pérdidas formaran nuevos lazos, nuevas familias. Pero Ixtlán siempre había dejado claro que su soledad era una elección. Quizás, pensó Nayeli, Yaretsi estaba cambiando más cosas de las que podían ver a simple vista. El tiempo comenzó a fluir con una nueva cadencia en la vida de Ixtlán. Los días que antes se medían por las presas cazadas y las batallas libradas, ahora se marcaban por las sonrisas de Yaretsi, sus primeros dientes, sus intentos de sentarse, de gatear, de ponerse de pie. Las manchas en su piel se hicieron más definidas a medida que crecía. En lugar de desvanecerse, como algunos habían esperado, parecían extenderse formando patrones que recordaban a las ramas de los árboles o a los ríos vistos desde las montañas. Lejos de avergonzarse de ellas, Yaretsi parecía llevarlas con una dignidad natural, como si comprendiera que eran parte de lo que lo hacía único. Para su primer cumpleaños, toda la aldea celebró con una ceremonia especial. Tonatiuh, quien se había convertido en un abuelo adoptivo para el pequeño, presidió el ritual. Yaretsi, sentado en un círculo de piedras rodeado de objetos diversos, un arco diminuto, una pluma de águila, semillas de maíz, hierbas medicinales, una figura de arcilla, debía elegir uno, revelando así su posible camino en la vida. El silencio cayó sobre la congregación mientras el niño observaba los objetos con sus grandes ojos curiosos. Ixtlán, de pie junto a Nayeli, contuvo la respiración. Había pasado un año entero desde que encontró al bebé en el bosque, y cada día había sido un descubrimiento. Este momento, esta elección, aunque simbólica, se sentía como una ventana hacia el futuro de su hijo. Yaretsi extendió su pequeña mano, dudó y finalmente tomó la pluma de águila. Con la otra mano, para sorpresa de todos, agarró las hierbas medicinales. Nunca antes un niño había elegido dos objetos. Un murmullo recorrió la asamblea. Malinali se adelantó, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa enigmática. «El mensajero que cura», anunció. «Yaretsi será la voz de los cielos y el consuelo de la tierra». Ixtlán sintió una extraña mezcla de orgullo y aprensión. Ser señalado para un destino importante era tanto una bendición como una carga. Lo sabía bien. Él mismo había sido el guerrero más prometedor de su generación, y ese camino lo había llevado a muchas victorias, pero también a profundas soledades. Sin embargo, al mirar a su hijo, vio algo que no había existido en él mismo a esa edad. Una paz innata, una sabiduría que parecía antigua como las montañas. «Sea cual sea tu camino, pequeño», susurró para sí mismo mientras Yaretsi reía sosteniendo sus tesoros recién adquiridos. «Yo estaré a tu lado para guiarte». Lo que no sabía Ixtlán era que el destino ya había comenzado a tejer sus hilos y que las marcas en la piel de Yaretsi eran solo el primer signo de un propósito que se desarrollaría con los años, trayendo consigo tanto maravilla como peligro. 7 inviernos habían pasado desde que Ixtlán encontrara a Yaretsi en el bosque. El niño, que ahora corría veloz como un ciervo entre las chozas de Guibiris, se había convertido en una presencia querida por todos. Su piel, marcada por aquellos patrones que recordaban las formas de la naturaleza, brillaba bajo el sol, como si estuviera hecha de tierra y agua. Su cabello, negro y lacio, caía sobre sus hombros, adornado con pequeñas cuentas de hueso que Nayeli trenzaba cada mañana mientras le contaba historias de los antepasados. Yaretsi había crecido entre dos mundos: el amor feroz y protector de Ixtlán
y la calidez maternal de Nayeli, quien después de amamantarlo durante sus primeros meses había permanecido cerca, convirtiéndose en una presencia constante que complementaba la crianza del guerrero. Sin hablar nunca de ello abiertamente, habían formado una familia poco convencional, pero completa. «¡Padre! ¡Mira lo que encontré!», gritó Yaretsi aquella mañana, corriendo hacia Ixtlán con algo apretado entre sus pequeñas manos. El guerrero, que afilaba puntas de flecha sentado frente a su choza, levantó la mirada. A sus 52 años, algunas canas plateaban ya sus sienes, pero su porte seguía siendo majestuoso, su mirada penetrante como la del águila. «¿Qué tesoro traes hoy, hijo?», preguntó, dejando a un lado su tarea. Yaretsi abrió las manos con cuidado, revelando un pequeño pájaro de plumaje azulado que temblaba asustado. Una de sus alas colgaba en un ángulo extraño. «Estaba bajo el árbol grande. No puede volar», explicó el niño con preocupación. «¿Podemos curarlo?». Ixtlán observó al pájaro herido y luego el rostro ansioso de su hijo. A lo largo de los años había notado cómo Yaretsi sentía una conexión especial con los seres heridos o vulnerables. No era la primera vez que traía animales lastimados, insectos con alas rotas o incluso plantas marchitas que intentaba revivir. «Un cazador sabe cuándo un animal ya no tiene salvación», dijo Ixtlán con suavidad, preparándose para enseñar otra dura lección sobre la vida y la muerte. Pero Yaretsi negó con la cabeza, sus ojos oscuros brillantes de determinación. «Puedo sentirlo, padre. No es su tiempo todavía». Había algo en la voz del niño, una certeza que iba más allá de su edad, que hizo que Ixtlán dudara. Asintió lentamente. «Ve con Malinali. Ella sabrá qué hacer». Yaretsi sonrió, agradecido, y corrió hacia la choza de la curandera. Ixtlán lo observó alejarse, pensativo. Cada día que pasaba, su hijo mostraba signos que lo diferenciaban de los demás niños. No era solo su apariencia, con aquellas marcas que ahora cubrían gran parte de su cuerpo, sino algo más profundo, como si pudiera ver y sentir cosas que otros no podían. Malinali había comenzado a enseñarle los secretos de las plantas medicinales desde que cumplió 5 años, impresionada por su capacidad para recordar nombres, propiedades y usos. Los ancianos lo escuchaban con atención cuando hablaba, aunque fuera un niño, reconociendo en él una sabiduría que parecía venir de otro tiempo. Y los demás niños, aunque jugaban con él, lo trataban con un respeto teñido de asombro. A veces, Ixtlán se preguntaba si había hecho lo correcto al criarlo como yaqui, alejándolo de su propia gente. Pero luego recordaba las circunstancias en que lo había encontrado y comprendía que no había tenido otra opción. Además, Yaretsi era feliz aquí. Pertenecía a Wibiris tanto como las aguas pertenecían al río. Al atardecer, Nayeli regresó de recolectar frutos silvestres en el bosque. A sus 28 años, su belleza se había acentuado con la madurez. Llevaba el cabello recogido en una trenza gruesa y su rostro, iluminado por la luz del ocaso, mostraba una serenidad que solo había encontrado en los últimos años. «¿Dónde está Yaretsi?», preguntó, dejando su cesta junto a la entrada de la choza que compartía con Ixtlán desde hacía 4 inviernos. «Con Malinali». Encontró un pájaro herido. Nayeli sonrió, sin sorprenderse. «Ese niño tiene un corazón que no cabe en su pecho». Se sentó junto a Ixtlán, comenzando a separar los frutos para preparar la cena. Trabajaron en un silencio cómodo, roto solo por el crepitar del fuego y las voces lejanas de la aldea que se preparaba para la noche. «Hoy vi algo extraño en el bosque», dijo Nayeli finalmente, su voz baja pero firme. «Un grupo de hombres blancos. No eran comerciantes ni soldados. Buscaban algo o a alguien». Ixtlán dejó de afilar su cuchillo tensándose visiblemente. «¿Te vieron?»,
No, me oculté hasta que se fueron. El guerrero frunció el ceño, su mente trabajando rápidamente. Los extranjeros no eran inusuales en la región, pero la mayoría mantenía distancia con los territorios yaquis, respetando los tratados no escritos que habían establecido tras años de conflictos. ¿Escuchaste lo que decían? Nayeli asintió, su expresión preocupada. Hablaban de un niño con marcas en la piel, un niño que desapareció hace años. La sangre de Ixtlán se heló en sus venas. Después de tanto tiempo, había llegado a creer que el pasado de Yaretsi había quedado enterrado para siempre, que nadie vendría a reclamarlo, que nadie recordaría a aquel bebé abandonado en el bosque. «Debemos tener cuidado», murmuró, más para sí mismo que para Nayeli. En ese momento la risa de Yaretsi resonó en el aire mientras regresaba corriendo, el pequeño pájaro acunado con cuidado en un nido improvisado de hierbas y tela. «Malinali dice que sanará», exclamó, sus ojos brillantes de alegría. «Me enseñó a hacer una férula para su ala con ramitas y fibras. Dice que en una luna podrá volar de nuevo». Ixtlán y Nayeli intercambiaron una mirada de preocupación que no pasó desapercibida para el niño, cuya sonrisa se desvaneció lentamente. «¿Qué sucede? ¿Hice algo malo?» Ixtlán extendió la mano acariciando la cabeza de su hijo. «No, pequeño, no has hecho nada malo. Pero hay algo que debemos contarte». Yaretsi dejó el nido con el pájaro en un lugar seguro y se sentó frente a sus padres, intuyendo que lo que estaba por escuchar cambiaría algo en su mundo. La noche comenzaba a caer sobre Wibiris, y con ella las primeras sombras de un pasado que volvía para reclamar lo que una vez fue abandonado. Bajo la luz temblorosa del fuego, el rostro de Yaretsi reflejaba la mezcla de curiosidad e inquietud propia de los niños que intuyen cuando algo importante está a punto de ser revelado. Sus pequeñas manos acariciaban distraídamente el nido donde descansaba el pájaro herido, como buscando consuelo anticipado. Ixtlán y Nayeli intercambiaron una mirada, decidiendo en silencio quién comenzaría a hablar. Finalmente, fue el guerrero quien tomó la palabra, su voz profunda pero suave, escogiendo cuidadosamente cada término. «Yaretsi, siempre has sabido que eres especial», comenzó, «no solo por las marcas en tu piel, sino por cómo llegaste a nosotros». El niño asintió. Había crecido escuchando la historia de cómo Ixtlán lo encontró en el bosque cuando era un bebé recién nacido, aunque nunca le habían contado los detalles completos. «Te dije que te encontré abandonado», continuó Ixtlán. «Pero no te conté por qué. Creí que eras demasiado pequeño para entender». «¿Entender qué, padre?», preguntó Yaretsi, sus ojos oscuros fijos en el rostro del guerrero. Ixtlán respiró hondo. «Tus marcas, las que cubren tu piel, tu familia de sangre, las confundió con una enfermedad. Tuvieron miedo. El silencio que siguió a esas palabras fue denso, roto solo por el crepitar del fuego». Yaretsi bajó la mirada hacia sus brazos, donde los patrones oscuros formaban intrincados dibujos sobre su piel color canela. «Creyeron que estaba enfermo». Su voz era apenas un susurro. «¿Por esto?». Nayeli se acercó, rodeándolo con un brazo. «Los que no entienden suelen temer lo que es diferente», dijo con dulzura. «Pero nosotros siempre supimos que tus marcas eran un regalo, no una maldición». Yaretsi permaneció callado, procesando la información. Para un niño de 7 años, comprender el abandono era una tarea casi imposible, pero había una madurez en él que iba más allá de su edad. «¿Por eso hay hombres buscándome ahora?», preguntó finalmente, sorprendiendo a ambos adultos. Ixtlán le lanzó una mirada inquisitiva a Nayeli, quien negó con la cabeza. No habían mencionado a los extraños del bosque delante del niño. «¿Cómo sabes eso, Yaretsi?», inquirió Ixtlán, inclinándose hacia su hijo.
El niño se encogió de hombros, un gesto que intentaba restar importancia, pero que no lograba ocultar su nerviosismo. Lo soñé anoche. Hombres con sombreros grandes, preguntando por un niño con marcas, un niño que se perdió. Hizo una pausa, jugueteando con una ramita. Por mí. Nayeli e Ixtlán volvieron a intercambiar miradas, esta vez cargadas de preocupación. No era la primera vez que Yaretsi soñaba con eventos que luego ocurrían, o que sabía cosas que no había manera de que conociera. Malinali lo atribuía a su conexión especial con el Gran Espíritu. Otros en la aldea lo veían como una prueba más de que el niño estaba destinado a ser un chamán poderoso. Sí, confirmó Ixtlán finalmente. Hay hombres buscándote, pero no tienes que tener miedo. No permitiré que te lleven. No tengo miedo, respondió Yaretsi con una seguridad sorprendente. Pero no entiendo por qué me buscan ahora, después de tanto tiempo. Era una pregunta perspicaz que Ixtlán también se había hecho. ¿Por qué, después de 7 años, alguien vendría buscando a un niño que había sido abandonado para morir? No lo sabemos, admitió Nayeli, pero debemos ser cautelosos. Yaretsi permaneció en silencio por un momento, acariciando suavemente al pájaro dormido. ¿Alguna vez han pensado que quizás deberían devolverme?, preguntó con voz queda. Ixtlán sintió como si le hubieran clavado una flecha en el corazón. Tomó a Yaretsi por los hombros, mirándolo directamente a los ojos. Escúchame bien, hijo mío. No hay ningún devolver. Tú perteneces aquí, con nosotros. Eres tan yaqui como yo, como Nayeli, como cualquiera en Wibiris. La sangre que corre por tus venas puede ser diferente, pero el espíritu que habita en tu corazón es el mismo. Yaretsi asintió lentamente, pero Ixtlán pudo ver que la duda persistía en sus ojos. «Ve a dormir ahora», dijo Nayeli, besando su frente. «Mañana todo parecerá más claro». El niño obedeció, recogiendo con cuidado el nido con el pájaro herido. Antes de entrar en la choza, se detuvo y miró hacia el cielo estrellado. «A veces, cuando miro las estrellas», dijo con voz soñadora, «siento como si pudiera entender lo que dicen, como si tuvieran mensajes solo para mí». Con esas palabras enigmáticas, desapareció en el interior de la vivienda, dejando a Ixtlán y Nayeli contemplando el fuego en silencio. «¿Qué haremos si vienen por él?», preguntó Nayeli finalmente. «Lucharé», respondió Ixtlán sin dudarlo, «como he luchado toda mi vida». «¿Y si no es suficiente?». «Son hombres blancos, Ixtlán. Tienen armas. Tienen el poder del gobierno detrás de ellos». El guerrero frunció el ceño. Sabía que Nayeli tenía razón. Los tiempos habían cambiado. Ya no era como antes, cuando los yaquis dominaban estas tierras sin cuestionamiento. Ahora estaban siempre a la defensiva, luchando por preservar lo poco que quedaba de su mundo. «Entonces nos esconderemos», decidió. «Conozco lugares en las montañas donde ningún hombre blanco se atrevería a seguirnos. Lugares sagrados, protegidos por los espíritus de nuestros antepasados». Nayeli asintió, aunque la preocupación no abandonó su rostro. «Deberíamos hablar con Tonatiuh y el consejo», sugirió. «Esto afecta a toda la aldea». Ixtlán estuvo de acuerdo. Se levantó, dispuesto a buscar al anciano de inmediato, pero el sonido de cascos de caballos en la distancia lo detuvo. Ambos se tensaron, aguzando el oído. «Vienen hacia aquí», susurró Nayeli, el miedo evidente en su voz. Ixtlán actuó rápidamente. Entró en la choza y sacó su arco y su carcaj, el cuchillo de caza y una lanza corta. Luego despertó a Yaretsi, quien se incorporó de inmediato, como si hubiera estado esperando ser llamado. «Tenemos que irnos ahora», ordenó Ixtlán, sin hacer ruido. El niño no protestó ni hizo preguntas. Con una eficiencia que denotaba años de enseñanzas yaquis, recogió su pequeña bolsa de medicinas, envolvió al pájaro herido en un trozo de tela y lo colocó con cuidado en su morral.
Nayeli ya había preparado un hatillo con comida y agua, mantas y algunas hierbas medicinales. Se deslizaron fuera de la choza por la parte trasera, moviéndose como sombras entre la vegetación. Yaretsi iba en medio, protegido por Ixtlán delante y Nayeli detrás. El guerrero los guió hacia un sendero apenas visible que ascendía por la ladera boscosa, alejándose de la aldea. Desde allí pudieron ver a los jinetes que se aproximaban a Huibiris. Eran 5 hombres, 4 de ellos armados con rifles. El quinto, que cabalgaba al frente, llevaba ropas más elegantes y un sombrero de ala ancha. Incluso a distancia, Ixtlán pudo distinguir su expresión, la determinación fría de un cazador que ha encontrado el rastro de su presa. ¿Quiénes son, padre?, susurró Yaretsi, sus ojos fijos en los extraños. No lo sé, respondió Ixtlán, pero sea quien sea, no ha venido en paz. Con un último vistazo hacia la aldea que había sido su hogar durante toda su vida, Ixtlán hizo un gesto a su familia para que lo siguieran más profundamente en la montaña, donde la oscuridad los protegería y donde los espíritus antiguos velarían por ellos hasta que el peligro pasara, o hasta que tuvieran que enfrentarlo. La noche había desplegado su manto estrellado sobre la sierra cuando Ixtlán, Nayeli y Yaretsi se adentraron en los senderos secretos de la montaña. El guerrero se movía con la seguridad de quien conoce cada piedra, cada recodo, cada arbusto del terreno. Nayeli lo seguía en silencio, mientras Yaretsi, a pesar de su corta edad, mantenía el paso sin quejarse, como si comprendiera la gravedad de la situación. Desde su posición elevada pudieron observar lo que ocurría en Huibiris. Los 5 jinetes habían llegado al centro de la aldea, donde Tonatiuh y otros ancianos los recibieron con digna cautela. Incluso a esa distancia, Ixtlán podía sentir la tensión que emanaba del encuentro. «¿Qué está pasando, padre?», susurró Yaretsi, sus ojos atentos a los movimientos en la aldea. «Están preguntando por ti», respondió Ixtlán con voz queda, «pero nuestro pueblo no te traicionará». Nayeli se acercó, colocando una mano protectora sobre el hombro del niño. «Debemos seguir. Pronto será demasiado oscuro incluso para tus ojos, Ixtlán». El guerrero asintió. Con un último vistazo hacia la aldea, reanudaron su marcha, internándose más profundamente en la espesura. El sendero que seguían era apenas visible, un camino antiguo conocido solo por los yaquis, que serpenteaba entre rocas y barrancos hasta las alturas donde los espíritus ancestrales habitaban. Yaretsi avanzaba en silencio, pero su mente bullía de preguntas. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué lo buscaban ahora? ¿Qué significaba realmente el haber sido abandonado? Las revelaciones de esa noche habían desenterrado sentimientos que el niño no sabía que existían. Una mezcla de confusión, tristeza y algo parecido a la ira, aunque no dirigida a nadie en particular. «Padre», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el susurro del viento entre los árboles. «¿Crees que mi familia, la de sangre, se arrepintió de abandonarme?» Ixtlán se detuvo, volviéndose hacia su hijo. En la penumbra del bosque, su rostro parecía tallado en piedra, pero sus ojos brillaban con una ternura que reservaba solo para Yaretsi y Nayeli. «No puedo hablar por ellos», respondió con honestidad, «pero sé que si se arrepintieron, llegaron demasiado tarde. Ahora eres mi hijo, y de Nayeli, eres Jackie». El niño asintió, pero había algo en su expresión, una sombra de duda, o quizás de anhelo, que Ixtlán no pudo descifrar completamente. Continuaron su ascenso por casi 2 horas más, hasta que llegaron a un pequeño claro oculto entre formaciones rocosas. Allí, Ixtlán había construido años atrás un refugio temporal, un lugar donde a veces pasaba días enteros en soledad, conectándose con los espíritus y renovando su fuerza. «Descansaremos aquí», anunció. «Estamos lo suficientemente lejos, por ahora».
Nayeli desplegó una manta junto a un árbol caído que serviría como respaldo y abrió su hatillo, extrayendo algo de comida, tortillas de maíz, carne seca y algunas frutas. Comieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras la noche se hacía más profunda a su alrededor. Yaretsi, exhausto pero con la mente aún inquieta, se recostó finalmente con la cabeza apoyada en el regazo de Nayeli. Sacó con cuidado al pájaro herido de su morral y revisó el improvisado vendaje que le había colocado. «Está mejor», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Mañana intentaré encontrar algunas hierbas para su ala». «Duerme ahora», le susurró Nayeli acariciando su cabello. «Mañana será otro día». Pero el mañana llegó antes de lo esperado. El alba apenas comenzaba a teñir el horizonte cuando Ixtlán, que había montado guardia toda la noche, se tensó al escuchar el crujir distante de ramas y piedras. «Vienen», dijo, despertando a Nayeli con un toque suave. «Alguien los ha guiado». La mujer se incorporó de inmediato, despertando a Yaretsi, quien abrió los ojos sin rastro de confusión, como si hubiera estado esperando ser llamado. «¿Cuántos son?», preguntó Nayeli, recogiendo rápidamente sus pertenencias. «Al menos 3», respondió Ixtlán, preparando su arco. «Están siguiendo nuestro rastro». «¿Cómo es posible?». La preocupación era evidente en la voz de Nayeli. «Este sendero solo lo conocen los yaquis». Ixtlán apretó la mandíbula. La respuesta era clara, aunque dolorosa. Alguien de la aldea los había traicionado. Quizás por miedo, quizás por la promesa de alguna recompensa. Poco importaba ahora. «Debemos separarnos», decidió finalmente. «Yo los distraeré. Ustedes seguirán hacia el este, hacia la cueva del oso». «No», protestó Nayeli. «Es demasiado peligroso». «Es la única manera», insistió él. «Conozco estas montañas mejor que nadie. Los despistará y luego me reuniré con ustedes». Yaretsi observaba el intercambio con una calma impropia de su edad. De repente, su rostro se iluminó con una idea. «Padre, el pájaro», dijo, señalando al pequeño ser que descansaba en su nido. «Puedo enviarlo como mensajero a Malinali. Ella entenderá». Ixtlán miró al niño con asombro. «El ala está rota, Yaretsi. No puede volar». «Confía en mí», respondió el niño con una seguridad que hizo que ambos adultos guardaran silencio. Con delicadeza, Yaretsi tomó al pájaro entre sus manos. Cerró los ojos y murmuró palabras en yaqui, tan antiguas que incluso Ixtlán apenas las reconoció. Para su asombro, el pájaro se agitó, extendiendo su ala antes herida, ahora aparentemente sana. «Ve», susurró Yaretsi, elevando sus manos. «Encuentra a Malinali. Dile dónde estamos». El pájaro saltó, desplegó sus alas y tras un momento de vacilación emprendió el vuelo, perdiéndose rápidamente entre los árboles en dirección a Huibiris. Ixtlán y Nayeli miraron a su hijo con una mezcla de asombro y reverencia. No era la primera vez que presenciaban algo inexplicable relacionado con Yaretsi, pero nunca algo tan evidente, tan poderoso. «¿Cómo?», comenzó Nayeli, pero fue interrumpida por el sonido de voces que se acercaban. No había tiempo para preguntas. Ixtlán les indicó la dirección que debían seguir, les entregó su cuchillo más afilado y tras abrazar brevemente a ambos, se perdió entre la vegetación en dirección opuesta, listo para enfrentar a quienes venían a arrebatarle lo que más amaba. Ixtlán se movía entre las sombras como un espíritu, silencioso y preciso. Sus pies apenas tocaban el suelo, evitando ramas secas y hojas caídas con la destreza de décadas de caza y guerra. Su corazón latía con la calma de quien ha enfrentado la muerte muchas veces, pero su mente estaba alerta, calculando cada paso, cada sonido, cada posibilidad. Se detuvo detrás de un grueso tronco, escuchando atentamente. Los perseguidores eran 3, tal como había supuesto.
Dos de ellos avanzaban con la torpeza típica de los hombres blancos en la montaña, pero el tercero se movía con la seguridad de un conocedor del terreno. Un traidor yaqui, pensó Ixtlán con amargura. Con cuidado, tensó su arco y preparó una flecha. No apuntaba a matar, al menos no todavía, sino a desviar, a confundir, a ganar tiempo para que Nayeli y Yaretsi llegaran a la cueva del oso. Mientras tanto, madre e hijo avanzaban hacia el este, siguiendo el difícil sendero que serpenteaba entre rocas y desfiladeros. Yaretsi mantenía un paso firme, sus pequeñas piernas impulsadas por una mezcla de miedo y determinación. Nayeli lo guiaba, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que no dejaban un rastro fácil de seguir. ¿Crees que padre estará bien?, preguntó Yaretsi finalmente, su voz apenas un susurro. Tu padre ha sobrevivido a más batallas de las que podrías contar, respondió Nayeli con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Es el mejor guerrero que Wibiris ha conocido. Yaretsi asintió, pero sus ojos revelaban que no estaba del todo convencido. Había algo en su expresión, una sombra de preocupación que iba más allá de la situación inmediata. Tengo un mal presentimiento, confesó finalmente, como si algo importante estuviera a punto de cambiar. Nayeli lo miró con atención. A lo largo de los años había aprendido a no ignorar las intuiciones de Yaretsi. El niño parecía conectado con fuerzas que los demás apenas podían percibir. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos, le aseguró, apretando su mano. Como familia. En ese momento, el sonido de una flecha cortando el aire, seguido de un grito de sorpresa, llegó desde la distancia. Ixtlán había iniciado su distracción. El primer perseguidor, un hombre robusto con barba espesa, se detuvo en seco cuando la flecha se clavó en un árbol justo frente a él. ¡Nos atacan!, gritó desenfundando su revólver. El segundo hombre, más joven y nervioso, apuntó su rifle hacia los árboles, girando en todas direcciones. ¿Dónde está? ¡No puedo verlo! El tercero, un yaqui de mediana edad con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, levantó una mano para calmar a sus compañeros. «Está solo», dijo con una calma inquietante. «Es Ixtlán. Quiere alejarnos del niño». El hombre de la barba escupió al suelo con desprecio. «El señor Gutiérrez pagó bien por encontrar a su hijo. No me iré sin el niño». Ixtlán, oculto entre los árboles, sintió que el corazón se le congelaba. Gutiérrez. El apellido resonó en su mente, confirmando sus sospechas. Estos hombres venían de parte de la familia de sangre de Yaretsi. Una segunda flecha voló, esta vez rozando el sombrero del hombre más joven, quien soltó un grito y disparó al aire en pánico. «¡Cálmate, imbécil!», gruñó el barbudo. «Vas a atraer a toda la maldita tribu». El yaqui con la cicatriz dio un paso al frente, alejándose ligeramente de sus compañeros. «Ixtlán», gritó en su lengua materna, «sabemos que me escuchas. El niño no te pertenece. Su padre verdadero ha venido a buscarlo». Ixtlán sintió que la furia crecía en su interior. Padre verdadero. El hombre que había abandonado a su hijo para morir en el bosque, ¿ahora se atrevía a reclamarlo? «Su padre soy yo», respondió en yaqui, su voz resonando entre los árboles sin revelar su posición. «Yo lo encontré, yo lo crié, yo lo amé cuando ustedes lo dejaron morir». El hombre con la cicatriz tradujo rápidamente para sus compañeros, quienes intercambiaron miradas tensas. «Dile que el niño tiene un futuro diferente», ordenó el barbudo. «Su padre es un hombre rico ahora. El niño vivirá en una gran hacienda, recibirá educación, tendrá todo lo que un salvaje como él jamás podría darle». Las palabras fueron traducidas y lanzadas al bosque como piedras. Ixtlán se mantuvo en silencio, calculando su próximo movimiento. Necesitaba mantenerlos ocupados el mayor tiempo posible, alejarlos de la dirección que habían tomado Nayeli y Yaretsi. Con un movimiento veloz,
Cambió de posición, deslizándose entre los árboles hasta situarse a la espalda del grupo. Tensó el arco de nuevo y disparó, esta vez apuntando a la bolsa que llevaba el yaqui traidor, rasgándola y esparciendo su contenido por el suelo. El hombre de la cicatriz se volvió, sus ojos entrecerrados, escrutando la vegetación. «¡No tienes que morir por esto, Ixtlán!», gritó. «El niño estará mejor con los suyos». «Él está con los suyos», replicó Ixtlán, su voz viniendo ahora de otra dirección. «Huibiris es su hogar». Mientras el intercambio continuaba, Nayeli y Yaretsi habían llegado a una parte particularmente difícil del sendero. Un desfiladero estrecho se abría ante ellos con apenas espacio suficiente para avanzar de lado, pegados a la pared de roca. «Tenemos que cruzar», dijo Nayeli. «La cueva del oso está al otro lado». Yaretsi miró hacia abajo, donde las piedras caían en un precipicio cuyo fondo no alcanzaba a ver. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Yo iré primero», decidió Nayeli. «Tú me sigues pisando exactamente donde yo pise. ¿Entendido?» El niño asintió, apretando el morral contra su pecho. Dentro llevaba sus pocas posesiones. Algunas hierbas medicinales, un pequeño cuchillo que Ixtlán le había regalado en su 7º cumpleaños y un collar de cuentas que había pertenecido a la madre de Nayeli. Con cuidado, Nayeli comenzó a avanzar por la estrecha cornisa, sus dedos aferrándose a las grietas de la roca. Yaretsi la seguía a corta distancia, concentrado en cada paso, en cada movimiento. Estaban a mitad de camino cuando un ruido los sobresaltó. El eco lejano de un disparo, seguido por otro y otro más. «¡Padre!», exclamó Yaretsi, deteniéndose en seco. Nayeli se volvió hacia él, la preocupación evidente en su rostro. «Sigue moviéndote, Yaretsi», ordenó. «Tu padre sabe cuidarse». El niño obedeció, pero su mente estaba ahora dividida entre el peligroso camino y la imagen de su padre enfrentándose solo a los extraños. En ese mismo instante, Ixtlán se lanzaba al suelo, evitando por poco la bala que pasó silbando sobre su cabeza. El hombre de la barba disparaba a ciegas hacia el bosque, mientras el joven intentaba seguirlo con su rifle. «¡Dejen de disparar, idiotas!», gritó el yaqui traidor. «¡Van a matarlo!». «¿No es ese el punto?», gruñó el barbudo. «Este salvaje no nos dará al niño por las buenas». El traidor negó con la cabeza. «Si lo matan, jamás encontraremos al niño. Toda la tribu se volverá contra nosotros». Ixtlán aprovechó el momento de discusión para moverse nuevamente, alejándose más y más del sendero que habían tomado Nayeli y Yaretsi. Lanzó otra flecha, esta vez más cerca, deliberadamente errando para aumentar la tensión. «Voy a contar hasta 3», gritó el barbudo en español, evidentemente perdiendo la paciencia. «O nos dices dónde está el niño, o quemamos todo el maldito bosque para encontrarlo». El yaqui traidor tradujo, su voz tensa. Ixtlán sabía que era un farol. Incluso estos hombres no serían tan estúpidos como para iniciar un incendio en la montaña. Pero no podía arriesgarse. Necesitaba una nueva estrategia. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. Aproximándose desde el sur, un grupo mayor de jinetes se acercaba, al menos 8 o 10 hombres. Refuerzos para los perseguidores. La situación acababa de complicarse enormemente. A kilómetros de distancia, en Huibiris, Malinali observaba el cielo con expresión preocupada. Un pequeño pájaro de plumaje azulado se había posado en su mano extendida y la miraba con ojos que parecían contener un mensaje. «Entiendo, pequeño mensajero», murmuró la anciana. «Es hora de que los espíritus antiguos despierten». Con determinación se dirigió hacia la choza del consejo. Era momento de que todo el clan supiera la verdad sobre el niño que habían acogido 7 años atrás y el destino que los esperaba a todos si no actuaban ahora. La cueva del oso,
un refugio ancestral yaqui tallado en la piedra de la montaña, recibió a Nayeli y Yaretsi con la quietud de un santuario. El interior era espacioso pero oscuro, con paredes cubiertas de símbolos antiguos y un suelo de tierra compacta. En el centro, un círculo de piedras marcaba el lugar donde generaciones de guerreros habían encendido fuegos para sus rituales. «Estaremos seguros aquí por ahora», dijo Nayeli, dejando el hatillo en un rincón. «Tu padre conoce este lugar. Vendrá a buscarnos cuando haya despistado a esos hombres». Yaretsi recorrió la cueva con mirada curiosa, deteniéndose ante los símbolos grabados en la roca. Pasó sus dedos por ellos, sintiendo la textura áspera bajo su piel. «Conozco estos símbolos», murmuró. «Los he visto en mis sueños». Nayeli lo observó con atención. No era la primera vez que Yaretsi demostraba conocer cosas que nadie le había enseñado, como si la sabiduría viviera dentro de él, esperando el momento adecuado para manifestarse. «¿Qué significan?», preguntó acercándose. «Hablan del cambio», respondió el niño con una seguridad impropia de su edad, de cómo todo lo que parece firme puede transformarse, como el agua que se vuelve vapor, como la semilla que se convierte en árbol. Hizo una pausa, sus ojos fijos en un símbolo particular, una espiral rodeada de pequeños puntos. Como un niño que nace 2 veces, Nayeli sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo podía Yaretsi interpretar símbolos que incluso muchos ancianos yaquis apenas comprendían? En ese momento, un ruido sutil en la entrada de la cueva los puso en alerta. Nayeli empujó a Yaretsi detrás de ella, empuñando el cuchillo que Ixtlán les había entregado. Pero en lugar de un enemigo, fue un rostro familiar el que apareció. Tonatiuh, el anciano del consejo, seguido por Malinali y otros 3 guerreros yaquis. «Gracias al gran espíritu que los encontramos», exclamó Malinali, avanzando hacia ellos. «¿Cómo supieron dónde estábamos?», preguntó Nayeli, bajando el arma con alivio. Malinali sonrió enigmáticamente, acariciando un pequeño bulto en el morral que llevaba al hombro. «Un mensajero alado nos trajo noticias», respondió, mirando a Yaretsi con orgullo. «Este niño tiene dones que apenas empezamos a comprender». Tonatiuh se adelantó, su rostro marcado por la preocupación. «No hay tiempo para explicaciones, debemos movernos», declaró. «Ixtlán está en peligro. Más hombres han llegado a la montaña, y entre ellos está el que se hace llamar padre del niño». Yaretsi, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «¿Cómo es él?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y temor. «¿Mi padre, el otro?». Tonatiuh miró al niño con compasión. «Es un hombre de porte altivo, con ropas finas y un rostro duro», describió. «Monta un caballo negro y lleva un sombrero con adornos de plata. Habla como alguien acostumbrado a que sus órdenes sean obedecidas». Yaretsi asintió lentamente, como si la descripción confirmara algo que ya sabía. «¿Por qué me busca ahora?», preguntó, la pregunta que todos se hacían flotando finalmente en el aire. Malinali intercambió una mirada con Tonatiuh antes de responder. «El traidor, el yaqui de la cicatriz, nos contó antes de partir. Ese hombre, Manuel Gutiérrez, ha sido bendecido con riqueza tras encontrar una mina de plata en sus tierras», explicó. «Pero la fortuna vino acompañada de desgracia. Su esposa no ha podido darle más hijos, y los ancianos de su pueblo le dijeron que era un castigo por haber abandonado a su primogénito. Así que viene a recuperarme no por amor, sino por superstición», concluyó Yaretsi con una amargura que parecía imposible en un niño de su edad. Nayeli lo abrazó, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba ligeramente bajo sus brazos. «No importa por qué viene», declaró con firmeza. «No te llevará. Eres nuestro hijo, de Ixtlán y mío». «Pero Ixtlán está solo contra todos ellos», intervino uno de los guerreros. «Debemos ayudarlo». Tonatiuh asintió,
desenfundando un cuchillo de piedra que llevaba al cinto. Por eso hemos venido. Mientras más nos demoremos, más peligro corre. Yaretsi se separó de Nayeli, sus ojos brillando con una determinación inusual. Yo también iré, declaró. Es demasiado peligroso, protestó Nayeli. Es mi padre quien está en peligro, insistió el niño, y es por mí. No puedo esconderme como un conejo asustado. Malinali colocó una mano sobre el hombro de Yaretsi, su rostro sereno. El niño tiene razón, dijo. Esta confrontación es inevitable. Mejor que sea en nuestros términos, con nuestras fuerzas reunidas. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Ixtlán se encontraba en una situación cada vez más desesperada. Se había refugiado en una formación rocosa, atrapado por el grupo cada vez más numeroso de perseguidores que ahora lo rodeaba. Su carcaj casi vacío y un corte en el brazo izquierdo eran testigos de la feroz resistencia que había presentado. Desde su posición podía ver al recién llegado, un hombre de porte distinguido, vestido con ropas costosas y un sombrero adornado con hilos de plata. Montaba un caballo negro lustroso y dirigía la operación con la confianza de quien está acostumbrado a que sus órdenes se cumplan sin cuestionamiento. Manuel Gutiérrez, pensó Ixtlán, el hombre que había abandonado a su hijo y ahora venía a reclamarlo. «¡Sal de ahí, salvaje!», gritó el hombre de la barba espesa, ahora identificado como el capataz de Gutiérrez. «¡No tienes escapatoria!». Ixtlán permaneció en silencio, evaluando sus opciones. Podía intentar escapar, pero probablemente sería abatido antes de llegar a la cobertura del bosque. Podía luchar hasta el final, llevándose a algunos con él. O podía intentar ganar tiempo, esperando que de alguna manera Nayeli y Yaretsi hubieran encontrado ayuda. Fue entonces cuando Manuel Gutiérrez habló por primera vez, su voz clara y autoritaria. «Escúchame, indio», llamó en español. «No he venido a matarte. Solo quiero a mi hijo, al que tú has estado criando». Ixtlán apretó los dientes. La audacia de ese hombre le hervía la sangre. «No es tu hijo», respondió en español, sorprendiendo a los presentes con su dominio del idioma. «Dejaste de ser su padre el día que lo abandonaste en el bosque». Un murmullo recorrió el grupo. Algunos de los hombres intercambiaron miradas incómodas, evidentemente no conociendo toda la historia. «Era un tiempo difícil», replicó Gutiérrez, su voz ahora más conciliadora. «Mi esposa estaba enferma, asustada. El curandero nos dijo que el niño traía una maldición con esas extrañas marcas. Cometí un error terrible, lo reconozco. Un error que has recordado 7 años después», escupió Ixtlán, el desprecio evidente en su voz. «Los caminos del Señor son misteriosos», respondió Gutiérrez, llevándose la mano al pecho en un gesto piadoso. «Me ha dado riqueza, pero me ha negado más hijos. Es su manera de decirme que debo enmendar mi pecado». Ixtlán emitió una risa amarga. «Así que no es amor lo que te trae, sino miedo. Miedo a perder tu fortuna, miedo a la maldición que crees que caerá sobre ti». Gutiérrez guardó silencio por un momento, como si las palabras del yaqui hubieran tocado una verdad incómoda. «Sea como sea», respondió finalmente, «el niño es de mi sangre, pertenece a su pueblo, a su verdadera familia. Le daré educación, riqueza, un futuro que tú jamás podrías ofrecerle». «Le has dado 7 años de abandono», contestó Ixtlán. «Yo le he dado 7 años de amor. ¿Cuál crees que pesa más?». La tensión en el aire era palpable. Los hombres de Gutiérrez esperaban una orden para atacar, pero su jefe parecía genuinamente interesado en resolver la situación sin más derramamiento de sangre. «Te ofrezco un trato», dijo finalmente Gutiérrez. «Entrégame al niño y te daré oro suficiente para que tu aldea prospere por años. Nadie más tiene que salir herido hoy». Ixtlán estaba a punto de responder cuando un sonido captó su atención.
el leve crujir de ramas y piedras, el susurro de movimiento en el bosque que lo rodeaba. No eran los hombres de Gutiérrez, era un sonido que conocía bien, yaquis moviéndose sigilosamente, preparándose para atacar. Una sonrisa sutil se dibujó en su rostro. «Tienes razón en una cosa, Gutiérrez», dijo, ganando tiempo. «Nadie más tiene que salir herido hoy, pero te equivocas si crees que el oro puede comprar lo que está en juego». En ese momento, como si hubieran estado esperando su señal, un grito de guerra yaqui resonó en el bosque, seguido por una lluvia de flechas que surgió de entre los árboles, sembrando el caos entre los hombres de Gutiérrez. La ayuda había llegado. El caos se apoderó del claro. Los hombres de Gutiérrez, sorprendidos por el ataque repentino, buscaban refugio mientras intentaban localizar a sus atacantes invisibles entre los árboles. El capataz barbudo gritaba órdenes contradictorias, mientras el joven nervioso disparaba su rifle hacia las sombras, desperdiciando munición. Ixtlán aprovechó la confusión para abandonar su refugio entre las rocas, deslizándose hacia la cobertura del bosque, donde sus compañeros yaquis le dieron la bienvenida con gestos silenciosos. Reconoció a varios guerreros de Huibiris, hombres con los que había cazado y luchado a lo largo de los años. «Tonatiuh ha traído refuerzos», le informó uno de ellos, mientras le entregaba un arco nuevo y un carcaj lleno de flechas. «Tenemos a los forasteros rodeados». «¿Nayeli y Yaretsi?», preguntó Ixtlán preocupado. «A salvo por ahora», respondió el guerrero. Pero el niño insistió en venir. Ixtlán sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué has dicho? ¿Yaretsi está aquí?» Antes de que pudiera recibir respuesta, un grito resonó desde el centro del claro. Era Manuel Gutiérrez, que había desmontado de su caballo y ahora permanecía de pie, con los brazos extendidos en un gesto que pretendía ser pacífico. «Escuchen, guerreros yaquis», llamó en español. «No he venido a luchar, solo quiero recuperar lo que me pertenece». «Un niño no es una propiedad», respondió la voz de Tonatiuh desde algún lugar entre los árboles. «Yaretsi es hijo de Huibiris». Un murmullo recorrió a los hombres de Gutiérrez. Algunos parecían sorprendidos por la revelación de que su jefe había abandonado a un niño. Otros simplemente se mostraban nerviosos ante la perspectiva de estar rodeados por guerreros yaquis. «El niño es mi sangre», insistió Gutiérrez. «Lo abandoné en un momento de debilidad, pero he venido a enmendar mi error. Dios me ha castigado por mi pecado y ahora debo redimirme». «¿Redimirte? ¿O salvar tu fortuna?». La nueva voz que resonó en el claro era joven pero firme. Todos los ojos se volvieron hacia el origen del sonido. Yaretsi había emergido de entre los árboles, seguido por Nayeli y Malinali. El niño caminaba con la cabeza erguida, sus marcas oscuras claramente visibles en su piel. A la luz del sol poniente, los patrones parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Manuel Gutiérrez se quedó inmóvil, su rostro perdiendo color al ver al hijo que había abandonado 7 años atrás. Quizás había esperado un niño enfermizo, deformado por lo que él creía era una maldición. En cambio, encontraba a un pequeño que irradiaba fuerza y una extraña dignidad. «Sebastián», susurró, usando el nombre que le había dado al nacer. «Mi nombre es Yaretsi», respondió el niño, su voz clara y resuelta. «Significa siempre serás amado. Un nombre que me dieron personas que me amaron desde el primer día, no que me abandonaron por miedo». Ixtlán, observando desde el borde del claro, sintió una mezcla de orgullo y temor. Orgullo por la valentía de su hijo, temor por el peligro en que se encontraba. Con un movimiento silencioso, comenzó a acercarse, dispuesto a intervenir si la situación se tornaba violenta. Gutiérrez dio un paso hacia el niño, pero se detuvo cuando varios arcos se tensaron a su alrededor. «Hijo mío», dijo, su voz ahora cargada de emoción. «Sé que no merezco tu perdón. Lo que hice fue imperdonable. Pero he venido a ofrecerte una vida mejor. Tengo una hacienda, tierras, riqueza.
Puedes estudiar, viajar, conocer el mundo, todo lo que estas personas jamás podrían darte. Los ojos de Yaretsi recorrieron a los hombres armados, el lujoso caballo, las ropas finas de Gutiérrez. Luego miró hacia atrás, donde Nayeli lo observaba con amor y preocupación. ¿Y qué hay de mi madre?, preguntó finalmente. La mujer que me dio a luz. Ella también desea mi regreso. Una sombra cruzó el rostro de Gutiérrez. Tu madre, Dolores, ella está enferma, respondió con cautela. Su mente no es fuerte. Los médicos dicen que la culpa la ha consumido. Quizás verte la ayude a sanar. ¿O quizás verme empeore su condición?, replicó Yaretsi con una perspicacia que sorprendió incluso a Gutiérrez. Si creyó que mis marcas eran una maldición, ¿por qué pensaría diferente ahora? Un silencio incómodo descendió sobre el claro. Ixtlán, ahora a pocos metros de su hijo, podía ver el conflicto en el rostro de Gutiérrez. El hombre parecía genuinamente arrepentido, pero también desesperado, como si buscara una solución a un problema que lo atormentaba. Las marcas, comenzó Gutiérrez mirando los patrones en la piel de Yaretsi. El viejo Santiago, el curandero, nos dijo que eran señales de enfermedad, de contagio, que traerían muerte a nuestra familia. ¿Y ahora? ¿Qué te dice ahora ese curandero?, preguntó Yaretsi. Gutiérrez tragó saliva. Murió el invierno pasado, pero antes de morir me buscó. Me dijo que había cometido un error terrible, que las marcas no eran de enfermedad, sino de bendición, que el niño con los patrones de la tierra en su piel estaba destinado a ser un puente entre mundos. Hizo una pausa, sus ojos fijos en Yaretsi. Me dijo que si no te encontraba y enmendaba mi error, la maldición caería sobre mí, no sobre ti. Una risa amarga escapó de los labios de Malinali. Así que es el miedo lo que te trae, no el amor, dijo la anciana. Vienes a buscar al niño para salvarte a ti mismo, no para salvarlo a él. No, protestó Gutiérrez, no es solo eso. Es verdad que temo la maldición, pero también quiero conocer a mi hijo. Quiero darle lo que merece. Ya tengo lo que merezco, respondió Yaretsi, dando un paso hacia atrás para colocarse junto a Nayeli. Tengo una familia que me ama por lo que soy, no por lo que puedo darles o quitarles. Ixtlán se adelantó entonces, colocándose protectoramente junto a Yaretsi y Nayeli. «Has escuchado al niño, Gutiérrez», dijo, su voz firme pero controlada. «Su hogar está aquí con nosotros». Manuel Gutiérrez miró a la pequeña familia frente a él. El guerrero Yaqui, la mujer de rostro sereno y el niño que era su hijo de sangre, pero que claramente había encontrado un lugar donde pertenecía. Por un momento pareció que iba a retroceder, a aceptar la derrota. Pero entonces el capataz barbudo se acercó a su lado. «No sea débil, patrón», susurró, aunque su voz fue audible para todos en el tenso silencio. «Recuerde lo que está en juego, su fortuna, sus tierras, todo lo que ha construido». Los ojos de Gutiérrez se endurecieron. «El niño viene conmigo», declaró, su tono cambiando a uno autoritario. «Si es necesario, pagaré por él, pero no me iré sin mi hijo». «No soy una mercancía», dijo Yaretsi, su voz sorprendentemente firme para un niño de 7 años. «Y no soy tuyo, me abandonaste, me dejaste morir». «Eras un bebé», exclamó Gutiérrez con frustración. «No puedes recordar eso». «No necesito recordarlo». «Lo siento», respondió Yaretsi, tocándose el pecho. «Aquí, como una herida que nunca ha sanado completamente». La tensión en el aire era palpable. Los hombres de Gutiérrez, nerviosos, mantenían las manos cerca de sus armas. Los guerreros yaquis, ocultos entre los árboles, esperaban una señal para atacar. Cualquier movimiento brusco podría desencadenar un baño de sangre. Fue entonces cuando Yaretsi dio un paso adelante, alejándose tanto de Ixtlán como de Gutiérrez, colocándose en el centro exacto del claro.
La luz del atardecer bañaba su pequeña figura, haciendo que las marcas en su piel brillaran con un resplandor cobrizo. «Hay otra manera», dijo, su voz clara y serena. «Una manera sin sangre». Todos los ojos estaban fijos en él. Incluso Malinali parecía sorprendida, como si el niño estuviera a punto de revelar algo que ni siquiera ella, con toda su sabiduría, había previsto. «Tú dices que estas marcas son una bendición, no una maldición», continuó Yaretsi, dirigiéndose a Gutiérrez. «Los yaquis siempre lo supieron, pero lo que ninguno entiende completamente es lo que realmente significan». Con movimientos deliberados, el niño se arrodilló y colocó ambas manos sobre la tierra. Cerró los ojos, como concentrándose intensamente. Al principio, nada ocurrió. Luego, lentamente, algo comenzó a cambiar. Las marcas en su piel parecieron moverse, fluir como agua sobre su cuerpo, y donde sus manos tocaban el suelo, pequeños brotes verdes comenzaron a emerger. Flores silvestres, hierbas, pequeños tallos que crecían a un ritmo visible, formando un círculo perfecto alrededor del niño. Un murmullo de asombro recorrió a todos los presentes, yaquis y forasteros por igual. Incluso Ixtlán y Nayeli, acostumbrados a las habilidades inusuales de su hijo, nunca habían presenciado nada semejante. «Soy un puente», dijo Yaretsi, abriendo los ojos finalmente. «No entre tu mundo y el de los yaquis, sino entre todos los seres vivos y la tierra que los sostiene». La revelación flotó en el aire como una verdad antigua finalmente pronunciada, y en ese momento todas las certezas previas, todas las reclamaciones de propiedad y pertenencia parecieron pequeñas y triviales frente a lo que acababan de presenciar. El círculo de vegetación alrededor de Yaretsi continuó expandiéndose. Flores silvestres brotando de la tierra seca, enredaderas trepando por los troncos cercanos, como si la primavera hubiera llegado repentinamente a ese pequeño espacio. El aire se llenó con un perfume dulce y fresco, y un silencio reverente descendió sobre todos los presentes. Manuel Gutiérrez contemplaba la escena con una mezcla de asombro y temor. Sus hombres, incluso el capataz barbudo, habían retrocedido, algunos haciendo la señal de la cruz, otros simplemente boquiabiertos ante lo que presenciaban. «¿Ahora entiendes?», preguntó Yaretsi, poniéndose de pie en el centro de su jardín improvisado. «No soy una posesión que puedas reclamar, no soy una maldición que debas temer, no soy una bendición que puedas usar, soy un puente, un sanador». Ixtlán y Nayeli observaban a su hijo con orgullo y asombro. A lo largo de los años habían visto destellos de sus dones. Plantas que florecían fuera de temporada cuando él las tocaba, animales heridos que sanaban más rápido bajo su cuidado, pero nunca algo tan poderoso, tan innegable como esto. Malinali se adelantó, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa de comprensión. «Los antiguos hablaban de niños como tú», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Hijos de la tierra, nacidos con las marcas de la creación en su piel. Creíamos que eran solo leyendas». «No son leyendas», respondió Yaretsi. «Son recuerdos de lo que fue y de lo que puede ser de nuevo». Gutiérrez dio un paso vacilante hacia el niño, pero esta vez no con intención de capturar, sino con genuina reverencia. «Entonces, las marcas realmente eran una bendición», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Y yo casi...» Su voz se quebró, incapaz de completar la frase. «Casi me condenas a morir», completó Yaretsi sin ira, simplemente constatando un hecho. «Y al hacerlo, casi te condenas a ti mismo». El hacendado bajó la cabeza, el peso de su culpa finalmente rompiéndolo. «No merezco llamarme tu padre», admitió. «No, no lo mereces», concordó Yaretsi, su voz sorprendentemente adulta para su cuerpo infantil. «Mi padre es Ixtlán, mi madre es Nayeli,
Mi hogar es Wibiris. Ixtlán se acercó a su hijo, colocando una mano protectora sobre su hombro. Nayeli hizo lo mismo desde el otro lado. Pero eso no significa que no pueda ser parte de mi vida, continuó Yaretsi, sorprendiendo a todos. Si realmente has venido a enmendar tu error, hay una manera. Gutiérrez levantó la mirada, una chispa de esperanza iluminando sus ojos cansados. Haré lo que sea, dijo. Lo que sea. La mujer que me dio a luz, Dolores, está enferma por la culpa, dijo Yaretsi. La culpa enferma el alma y luego el cuerpo. Puedo ayudarla a sanar. ¿Quieres venir a verla?, preguntó Gutiérrez, cauteloso pero esperanzado. No, respondió el niño con firmeza. Ella debe venir aquí, a la tierra donde fui abandonado y donde encontré mi verdadero hogar. Aquí es donde la sanación debe ocurrir. Tonatiuh, que había permanecido en silencio, se adelantó. ¿Estás seguro de esto, Yaretsi?, preguntó. ¿Quieres ayudar a quienes te rechazaron? Yaretsi miró al anciano con ojos serenos. Un sanador no elige a quién sanar, abuelo, respondió. Además, su dolor es también mi dolor. Mientras ella sufra por haberme abandonado, una parte de mí nunca estará completamente en paz. Malinali asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras del niño. El círculo debe cerrarse, dijo la anciana. Es el camino del equilibrio. Manuel Gutiérrez, hombre acostumbrado a tomar decisiones rápidas y firmes, parecía ahora perdido, como si el mundo que conocía se hubiera desmoronado bajo sus pies. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. Regresa a tu hogar, respondió Yaretsi. Trae a Dolores a Wibiris cuando la luna esté llena. Ven sin armas, sin hombres, solo tú y ella. Si realmente quieres enmendar tu error, comienza con humildad. Gutiérrez miró a sus hombres, luego a los guerreros yaquis que habían comenzado a emerger de entre los árboles y finalmente al niño que había abandonado y que ahora se erguía ante él, más sabio y más fuerte de lo que él jamás sería. Volveré, prometió, con Dolores, sin armas. Con un gesto hacia sus hombres, comenzó a retirarse. El capataz barbudo intentó protestar, pero Gutiérrez lo silenció con una mirada. Uno a uno, montaron sus caballos y se alejaron del claro, dejando tras de sí solo el polvo que levantaban sus monturas. Cuando el último de ellos desapareció entre los árboles, Ixtlán exhaló profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Se arrodilló frente a Yaretsi, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. ¿Estás seguro de esto, hijo?, preguntó, su voz cargada de preocupación. No tienes ninguna deuda con ellos. Yaretsi sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro infantil, pero que contenía la sabiduría de muchas vidas. No lo hago por deuda, padre, respondió. Lo hago porque es mi camino. Las marcas me lo han mostrado. Los tres regresaron a Wibiris acompañados por los demás guerreros. La noticia de lo ocurrido en el claro se extendió rápidamente por la aldea. Los niños miraban a Yaretsi con una mezcla de asombro y curiosidad renovada. Los ancianos inclinaban la cabeza a su paso, reconociendo algo que siempre habían sospechado. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el poblado, Ixtlán, Nayeli y Yaretsi se sentaron alrededor del fuego en su choza, compartiendo una comida sencilla en un silencio cómodo. ¿Cómo supiste qué hacer en el claro?, preguntó finalmente Ixtlán, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo. Yaretsi, masticando un trozo de pan de maíz, lo miró con ojos tranquilos. No lo supe hasta que estuve allí, confesó. Pero cuando mis pies tocaron ese lugar, sentí la tierra hablarme. Era el mismo lugar donde me abandonaron, padre, el mismo lugar donde me encontraste. Nayeli e Ixtlán intercambiaron miradas sorprendidas. Ninguno de los dos había reconocido el lugar, pero para Yaretsi era como si la tierra misma hubiera preservado la memoria de ese momento crucial. La vida es un círculo, continuó el niño.
Lo que comienza en un lugar debe resolverse allí mismo. El círculo debe cerrarse. 3 semanas después, cuando la luna llena iluminaba las montañas con su luz plateada, Manuel Gutiérrez regresó a Huibiris. Tal como había prometido, venía sin escolta, sin armas. A su lado, en un carro cubierto tirado por mulas, viajaba Dolores. La mujer que descendió del carro, ayudada por su esposo, era apenas una sombra de lo que debió haber sido alguna vez. Delgada hasta los huesos, con el cabello prematuramente encanecido y los ojos hundidos en un rostro pálido, Dolores parecía llevar el peso de 1000 inviernos sobre sus hombros. Cuando sus ojos se posaron en Yaretsi, que esperaba junto a Ixtlán y Nayeli a la entrada de la aldea, un sollozo escapó de su garganta. «Mi niño», susurró, extendiendo una mano temblorosa. «Mi niño». Yaretsi se adelantó, sin miedo, sin rechazo, simplemente con la compasión que nacía de comprender el sufrimiento ajeno. «Hola, Dolores», dijo suavemente. «He esperado este momento». La ceremonia de sanación se llevó a cabo en el centro de la aldea, bajo la luz de la luna llena. Malinali había preparado un círculo de piedras, dentro del cual Yaretsi guió a Dolores para que se sentara. Manuel Gutiérrez permaneció fuera del círculo, observando con una mezcla de esperanza y temor. Lo que ocurrió después quedaría grabado en la memoria de todos los presentes por el resto de sus vidas. Yaretsi colocó sus manos sobre las de Dolores, y las marcas en su piel comenzaron a brillar, primero suavemente, luego con una intensidad que casi dolía a la vista. La mujer sollozaba, palabras entrecortadas de culpa, de remordimiento, de un dolor tan profundo que parecía haberse convertido en parte de su ser. «Déjalo ir», susurró Yaretsi. «El pasado ya no existe, solo existe este momento y lo que elijas hacer con él». Durante horas, Yaretsi permaneció con Dolores en el círculo, a veces en silencio, a veces murmurando palabras en yaqui, otras veces simplemente sosteniendo sus manos mientras ella liberaba años de dolor acumulado. Cuando finalmente el amanecer tiñó el cielo de rosa y oro, ambos emergieron del círculo. Dolores se veía transformada, no físicamente. Su cuerpo aún mostraba los signos de años de enfermedad, pero había una luz en sus ojos que antes no existía, una ligereza en sus movimientos que hablaba de un peso finalmente levantado. «Gracias», dijo, arrodillándose frente a Yaretsi. «Gracias por perdonar lo imperdonable». «No hay nada que perdonar», respondió el niño con sencillez. «Solo hay caminos que seguir y el tuyo ahora puede comenzar de nuevo». En los días siguientes, mientras Dolores recuperaba fuerzas en Huibiris, atendida con respeto por las mujeres de la aldea, una extraña paz se estableció entre los dos mundos que Yaretsi había unido. Manuel Gutiérrez, despojado de su orgullo y arrogancia, escuchaba con atención las historias de Ixtlán, sobre cómo había encontrado y criado al niño. Nayeli compartía con Dolores recuerdos de los primeros pasos de Yaretsi, de sus primeras palabras, de los momentos que ella había perdido. No había rivalidad en este intercambio, solo el reconocimiento mutuo de que el niño, con marcas en la piel, había tejido sus vidas en un tapiz que ninguno de ellos podría haber imaginado. La mañana en que Gutiérrez y Dolores se preparaban para partir, Yaretsi los encontró junto al carro, ya cargado con sus escasas pertenencias. «Nos vamos», dijo Gutiérrez, incómodo pero decidido. «Pero quiero que sepas que las puertas de mi hacienda siempre estarán abiertas para ti. Si algún día quieres conocer el mundo más allá de estas montañas, tendrás un lugar donde quedarte». Yaretsi asintió, aceptando la oferta con la misma serenidad con que había enfrentado todo. «Y quiero que tú sepas», respondió, «que el niño que abandonaste en el bosque no murió. Encontró su camino, su propósito, y ahora tú también puedes encontrar el tuyo».
Dolores, con lágrimas en los ojos, se arrodilló frente a él. ¿Puedo abrazarte?, preguntó. Solo una vez antes de irme. Yaretsi se acercó a ella, permitiendo que lo envolviera en sus brazos. Fue un abrazo breve pero intenso, cargado de despedida y de un extraño tipo de reconocimiento. Ixtlán es tu padre, susurró Dolores. Nayeli es tu madre. Ellos te merecen, yo no. Pero llevaré la memoria de este momento conmigo por siempre. Cuando el carro se alejó, levantando polvo en el camino que conducía a San Miguel de Orcasitas, Ixtlán y Nayeli se acercaron a Yaretsi, que observaba la partida con expresión serena. ¿Estás triste?, preguntó Nayeli, acariciando su cabello. No, respondió el niño. Estoy en paz. El círculo está cerrado. Ixtlán se arrodilló frente a su hijo, mirándolo directamente a los ojos. Tu camino será diferente al de cualquier otro yaqui, dijo con voz grave. Lo que hiciste con Dolores, lo que puedes hacer con las plantas, con los animales, es un don que conlleva responsabilidad. Lo sé, padre, respondió Yaretsi. Malinali me enseñará lo que pueda y el resto lo aprenderé escuchando a la tierra, como siempre lo he hecho. Aquella noche, mientras la aldea dormía, Yaretsi se sentó en la entrada de la choza, contemplando las estrellas. Las marcas en su piel brillaban suavemente bajo la luz plateada de la luna, como si respondieran a un ritmo invisible, al pulso de la vida misma. A lo lejos, en la hacienda de Gutiérrez, Dolores contemplaba el mismo cielo estrellado. Por primera vez en 7 años no sentía el peso aplastante de la culpa. En su lugar había una extraña sensación de propósito. Mañana visitaría a las familias pobres de la hacienda, llevaría medicinas a los enfermos, comida a los hambrientos. No podía deshacer el pasado, pero podía honrar el regalo que le había dado el niño que una vez abandonó, un nuevo comienzo. En el corazón de la Sierra Madre Occidental, Yaretsi, el niño marcado por la tierra, dormía entre dos mundos, perteneciendo completamente a ambos y a ninguno. Su camino apenas comenzaba, pero ya había dejado una huella imborrable en todos los que habían cruzado su camino. Las marcas en su piel ya no eran motivo de miedo ni de vergüenza. Eran un recordatorio de que a veces lo que tememos es precisamente lo que más necesitamos abrazar, de que a veces lo que creemos una maldición es en realidad una bendición disfrazada, y de que incluso el corazón más roto puede sanar cuando encuentra el lugar al que verdaderamente pertenece. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa y oro, Yaretsi sonrió en sueños. Un nuevo día comenzaba en Huibiris, un nuevo capítulo en la historia del niño que fue abandonado en el bosque y que encontró no solo un hogar, sino su propósito. El sanador había despertado.